Saludo cordial para todos y para todas. Desde la Escuela Doctoral de la Universidad Libre continuamos con nuestras actividades de extensión. El día de hoy nos encontramos con el doctor Diego Mauricio Higuera para esta fenomenal charla doctoral. El doctor Higuera es abogado de la Universidad de Santo Tomás con maestría en Derecho Público de la Université Nancy II en Francia. Es doctor en Derecho con énfasis en Constitucionalismo de la Universidad Externado en Colombia. Profesor en varias universidades, además es conferencista nacional e internacional. Magistrado y presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. En esta sesión, el doctor Higuera nos acompañará en la charla doctoral titulada Teoría Jurídica para la Investigación. Doctor Higuera, por parte de la Universidad Libre y su escuela doctoral, es un honor que nos acompañe en este evento de investigación. Doctor Camilo, muchísimas gracias a todas, a todos los asistentes, muy honrado y muy sonrojado por esas palabras de presentación. Yo, en primer lugar, pues le quiero agradecer mucho a la Escuela Doctoral por estos espacios, pero además reconocer a la Universidad Libre la vocación por una educación completa, integral dentro de las competencias de los investigadores con la investigación y con la investigación jurídica, pasa algo que hablaba el mismísimo profesor von Ehring y era el hartazgo erudito, decía él. Y a veces como que le profundizamos y profundizamos a un tema o le sacan brillo y como que se pierde la panorámica de las cosas. Eh, del mismo Humberto Eco, en ese libro muy recomendado a los estudiantes de doctorado de cómo hacer una tesis, decía que a veces se nos olvida para quién escribimos los temas. Como que hay un esfuerzo de sobrecargar los escritos para vencer, para convencer a un jurado, pero, pero lo que se escribe debe tener una vocación generalizada para todos. Muy bien decía Perelman de los diferentes auditorios. Y las investigaciones de grado no son un juicio, pero sí tienen su auditorio específico, su auditorio especializado y el auditorio general. Y hay que tenerlo presente en sus capas para poder aportar. A veces descreemos de los aportes que se hacen con nuestras investigaciones. Creemos que va a quedar guardado o que es un texto o un tema de consulta para especialistas nomás, pero si mantenemos abierta y bien dimensionada la panorámica del valor de nuestros trabajos, pues definitivamente vamos a ver que trascienden a veces el limitado área de unos expertos. Por eso yo hoy quiero comenzar saludando a todos los estudiantes de doctorado y recordarles que la premisa metodológica de un trabajo es su coherencia, que la primera claridad que tenemos que tener todos es de naturaleza epistemológica. Y cuando hablamos de epistemología jurídica empiezan esas determinaciones o denominaciones que nos van alejando de cada uno de los términos, de lo coloquial. Entonces, ¿por qué lo insisto? Uno como estudiante de doctorado debe tener total claridad, como cualquier investigador, pero a nivel de doctorado muchísimo más, total, absoluta claridad del enfoque o de la tipología epistemológica que está trabajando. Por eso comienzo acá la escena o la presentación con esta etapa de la Odisea que decurre el valiente Ulises, porque nosotros como escritores sufrimos esa incertidumbre de qué camino cogemos, como incierto es el camino de Sila o Caribdis. De un lado el monstruo que desgarra, pero que deja pasar el barco, y de otro lado ese torbellino submarino que puede o no salir, pero si sale eventualmente, mueren todos. Daño calculado o el riesgo de prosperidad o fracaso para todos al mismo tiempo. Y es interesante porque técnicamente no hay una mejor respuesta que la otra. Puede haber una
circunstancial o relacionada con el sujeto. Odiseo toma el cálculo del sacrificio de Sila porque considera que es lo más viable para que él llegue a su Ítaca amada, pero todos los días nosotros enfrentamos estos caminos cuando decidimos una teoría jurídica y una metodología. Y unir teoría más metodología es lo que hablamos de una epistemología jurídica. Por eso, las tres grandes teorías, naturalismo, positivismo y realismo, se traducen en las tres grandes metodologías jurídicas. Cuando hablamos de naturalismo, hablamos de una metodología y por lo tanto de un problema de investigación sobre lo que debería ser, sobre lo que esperamos que se vuelva algo en concreto. Si yo pienso como investigador en reformas legislativas, cambios institucionales, nuevas concepciones, alteraciones de lo que estamos entendiendo. Estoy pensando desde lo que debería ser, desde lo que yo esperaría que fuera. Puede que no sea, pero es un ideal. Por eso, esos objetivos, esos problemas de investigación y esos métodos tienen que estar enlazados con mi gran objetivo. Si mi objetivo es establecer verbigracia, que sería, hago énfasis en la conjugación, mejor el sistema federal para Colombia, ¿qué tengo que acreditar? ¿Cómo fue este país cuando estuvo en el federalismo versus cuando se pasó al centralismo entre la Constitución de 1863 y 1866? ¿Cómo funcionan y qué ventajas tienen o qué desventajas los sistemas claramente federalistas, como en el caso de Estados Unidos, Suiza, Rusia, Alemania, Brasil? ¿Cuáles son los argumentos en contra? Decían acá, por ejemplo, que el centralismo iba a que el federalismo desintegraría el país, pero éramos centralistas cuando hubo el robo de Panamá y no cambió nada, o las pérdidas de territorio de la Amazonía. Entonces, tal vez no era el mecanismo idóneo, que se puede separar. Pues, si la nación no está identificada, tal vez no está llamada a tener un proyecto nacional. En fin, este tipo de argumentos. Una metodología argumentativa, propositiva, basada en experiencias exitosas, por ejemplo, nos permite insumos para un problema de investigación, decíamos, de orden propositivo, de orden deontológico. Y por eso decía de lo que debería ser. ¿Y cuál es su marco en la teoría del derecho? El naturalismo, la justicia como centro, una pregunta a ese nivel. Yo quisiera que fuera entendido de tal manera. Yo quisiera que organizáramos. Creo que deberíamos. Por eso implica una escuela filosófica seria, un marco teórico fuerte, un desarrollo alrededor de una teoría de la justicia teniendo claridad que no se excluye automáticamente con las otras. Ahí ya tenemos un marco epistemológico de nuestro respectivo proyecto, sumando teorías naturalistas, decíamos, con preguntas sobre lo que debería organizarse en determinada sociedad. En cambio, en el realismo jurídico, donde las preguntas son por la eficacia, por el cumplimiento de las normas, por su realidad, pues estamos en la sociología del derecho, estamos en las preguntas por el ser de algo. Lo que debería ser era otro problema. Cuando lo pregunto a un nivel claramente descriptivo, igual puedo hacerlo a nivel doctoral. Depende yo que esté describiendo un fenómeno complejo socialmente, un patrón social, causas de la ineficacia de una norma. Ocurre seguido que los estudiantes saltan entre estos dos preceptos.
Es ineficaz. Cualquier cosa que ustedes se imaginen, el sistema punitivo y la resocialización en cárceles. Es ineficaz. Yo creo que hay que modificar el sistema. Saltaron, saltaron. El problema de investigación debe ser uno, con un enfoque del ser, de lo que debería ser o de lo que debe ser normativamente. Es el tercero y ahorita pasamos a él. No quiere decir que yo no pueda tener insumos de las diferentes herramientas, sino que el problema debe ser uno y no debo mezclarlo y no debo confundirlo. Y sobre todo, yo como escritor, como investigador, como estudiante, debo tener claridad de cuál es el norte final. Es una brújula, no una ancla, la metodología. Entonces, cuando el enfoque es de corte sociológico, sociojurídico, estamos pensando en lo que es de determinado fenómeno. Por lo tanto, análisis como categorizar, generar un índice, una proyección analítica y estadística de un fenómeno, son preguntas claras y propias de este tipo. Hay programas, de hecho, que dividen o subdividen estos tipos de investigaciones en derecho y en sociología del derecho por tener justamente una base metodológica y consecuencialmente epistemológica diferente. Así que yo debo apoyarme en analistas del realismo, como Oliver Corona, por decir algo, como los realistas alemanes, Verbi Gracia Müller, sí estoy haciendo un análisis sociojurídico. Un excelente colega, el doctor Misael Tirado, hacía el análisis sobre explotación sexual y él concluía, después de ingentes trabajos de campo, que una diferencia entre el trabajo sexual válido y la explotación, ya un delito, era la posibilidad o no de la persona de mantener su arraigo. Que una de las de los modos operandi del explotador es alejar a la persona de su arraigo. Y lo hizo basado en estudios de campo, en estadísticas, y donde esa situación contextual nos permite cambiar una interpretación jurídica. Ahora sí haciendo una hermenéutica del mandato normativo que muta o se debe interpretar en determinado sentido cuando hay una opción A o una opción B, o más bien una circunstancia A o una circunstancia B. Y ese proceso de mutación es del teórico alemán Jelinek, propio del realismo dialogante con el positivismo. Y hablando de positivismo, esa es la tercera forma metodológica. En el positivismo jurídico, la pregunta no es por lo que debería ser, reformas, modificaciones, nuevos conceptos, ni por lo que es fáctica y empíricamente. Estadísticas, categorizaciones, proyecciones, modulaciones, identificaciones de criterios o de patrones socioculturales. No, en el derecho puro, como explica Kelsen, la pregunta es por lo que debe ser. Y la tesis del deber ser de Kelsen ha generado muchas confusiones, porque a veces lo asocian con el deber ser en el sentido idealista. Y como ideal, otra vez estamos en lo deontológico que hablábamos al principio, es decir, de escuelas idealistas. Todas son buenas, todas tienen sus posturas, por eso hablamos de elegir los caminos, no estamos en este momento debatiendo cuál es la última y absoluta teoría, o si hay que complementarlas todas, o hay que empezar a hablar de las consolidaciones dialogantes, que es lo que muy bien explicaba la profesora Carla Farali sobre la crisis de las ideologías dogmáticas. Pero bueno, volviendo sobre el deber ser, lo que explica Kelsen en la teoría pura del derecho es que el ser es un fenómeno de causa necesaria. Si yo suelto este libro,
se cae. Esto es una relación necesaria y ocurre en el fenómeno del ser. Cuando el positivismo habla del deber ser, es que es una causalidad hipotética. Debería pasar, aunque no necesariamente pase, porque se necesita de la sanción judicial. Recordemos que sanción en positivismo es cualquier consecuencia, no solo negativa, no solo castigo. Y entonces, si alguien, el mismo objeto, se roba este libro, y ojalá lo lea, que es excelente, pero digamos que se lo roba, no se va automáticamente a la cárcel. Eso sería una relación de causa necesaria, sino que deberá irse. Esperamos que las instituciones actúen, haya una sanción de carácter penal, una eficacia de la misma y una consecuencial captura y privación de la libertad. Eso es lo que significa el deber ser en ese orden de ideas, en ese punto. Entonces, también es perfectamente válido realizar una investigación con preguntas sobre la validez jurídica de algo. Si yo considero que es inexequible determinada norma o que debe ser declarada inconstitucional bajo controles de los elementos esenciales de la Constitución, una reforma por acto legislativo, o que debe ser declarado nulo un decreto. Esas son preguntas sobre la validez. Un estudiante de la maestría en Derechos Humanos hablaba de la resolución, creo que es 019, que establecía control sobre las semillas. Y ella decía, esa resolución es nula, que no la han podido argumentar bien o no ha tenido determinado trámite. Bueno, esa es otra vez la realidad, pero debe ser declarada nula porque afecta soberanía alimentaria y derechos ambientales. Una excelente tesis. Muchos de esos trabajos terminan con las auténticas demandas de inconstitucionalidad, de nulidad, de responsabilidad, es decir, con sanciones judiciales. Y también es extremadamente valioso. Entonces, los tres enfoques son válidos, las tres tipologías de investigación, es decir, cuando nos preguntamos por lo que debería ser, por lo que es o por lo que debe ser normativamente hablando. Y el fenómeno que uno se imagine, el que sea, puede ser abordado desde las tres perspectivas. Lo importante es que el investigador tenga claridad cuál de ellas es la que está tomando. Por eso hacíamos la analogía con elegir un camino. Y cuando la tome, que se apoye en el marco teórico que le corresponde. No está bien epistemológicamente, que es de lo que estamos hablando, que yo arranque una tesis sobre validez jurídica y tome un autor que crea en el libre decisionismo y en el naturalismo puro. Es que no importa lo que diga la norma, usted tiene que fallar en justicia. Entonces estamos en debería ser un escéptico de las decisiones o del marco positivo. No nos sirve, diga usted, el juez Hércules de Dworkin, no nos sirve como fuente teórica para motivar una investigación normativa en aras de establecer una sanción, decíamos ahorita como ejemplo, de una inexequibilidad. Puede servir como referente, como punto de diálogo, como punto de comparación, como punto de polémica, pero pues no es la base teórica. Eso es lo que no hay que confundir. No es obviamente que si hay una reflexión del rol del juez y hablan de Dworkin, pues quede invalidado el cimento epistemológico del trabajo. Obviamente no, no por sí mismo, pero lo que sí es importante es que yo tengo que buscar las fuentes y los soportes teóricos del tipo de trabajo que estoy manejando y esa confusión, superarla en las primeras etapas, sobre todo, es muy, muy importante, que haya una claridad del enfoque del trabajo y del soporte teórico que necesito del mismo. Por eso, les decía hace un momento que uno puede enfocar o enrutar cualquier tema en las tres perspectivas. El que consideren, absolutamente, no hay ninguna dificultad. Solo por decir, solo por decir cualquier ejemplo, pensemos, hablaba hace un momento de explotación sexual.
Desde el debería ser, uno podría formulárselo al nivel conceptual, por eso son preguntas filosóficas. ¿Deberíamos entender moral o inmoral la actividad de la prostitución? Eso es una pregunta de axiología, es decir, de ética y por lo tanto pura de filosofía. ¿Daña a otro? ¿Desarrolla al ser humano? ¿Es libre o no es libre? ¿Dónde empieza esa libertad? Son preguntas de orden filosófico. Dentro del debería ser, o sea, la deontología, también están las políticas públicas. Deberíamos establecer un régimen regulatorio más firme, como se hace en Alemania, de carnetización, jornadas de salubridad, zonas específicas, de deber de cotizar a seguridad social. Es un tema muy organizado en Alemania. Tal vez sí. Y en ese orden de ideas son propuestas de reformas a nuestros conceptos o a nuestras normas o a nuestras políticas. Sobre el mismo tema, puede uno desarrollar los núcleos esenciales que ha establecido la Corte Constitucional, la mutación justamente que realizó la Corte Constitucional, según la cual no hay un objeto ilícito en una actividad de este tipo. Y eso fue novedoso porque se había dicho por parte de la Corte Suprema de Justicia que era un objeto ilícito y hay una evolución de ese análisis, evolución que luego fue también acogida en regreso y en diálogo debido entre las corporaciones por la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, no es un contrato nulo y por lo tanto no es inválido. Miren que es un análisis positivista. Y sobre la eficacia, pues acabábamos de dar un ejemplo sobre el realismo, un análisis de campo. Miren que no todo es estadístico, sino también sobre los patrones con los que ocurren las cosas, que permitía establecer una distinción entre el trabajo y la explotación alrededor del poder mantener el arraigo, es decir, el contacto con los seres cercanos y la posibilidad de estar en su tierra a la que se siente que pertenece. Por eso es el término de arraigo. En ese orden de ideas, en una muy breve panorámica, quiero que hablemos ahora de las teorías de la justicia. Decíamos que para trabajos de orden deontológico, propositivo o filosófico que se agrupan en la misma tipología, para distinguir, desde hace un momento, de los jurídicos de un lado y de los sociojurídicos del otro, en esta tipología filosófica, la pregunta se hace alrededor de la justicia, si hay algo de justo en algo. Yo daba hace un momento el ejemplo que todos los temas se pueden ver desde las tres dimensiones, ¿no? Piensen ustedes en el acuerdo de paz. Si ha sido eficaz, es una pregunta. Implica ver desmovilizaciones, reemplazo de cultivos, disminución de la violencia, desarticulación de las bandas criminales. Esa es la eficacia del acuerdo. Otra pregunta es la pregunta sobre su validez, que se hizo bastante en su época. ¿Todo en el acuerdo es válido o se necesita una modulación conforme los estándares internacionales, conforme las proscripciones de indultos en materia de infracciones al VIH y los delitos de lesa humanidad? Si es convencional en el marco de los derechos de no repetición y cómo debe adecuarse conforme los derechos innominados de las víctimas de la violencia. Esa es una pregunta sobre la validez. Y también podría tener una pregunta sobre la justicia. ¿Qué justicia desarrolla la justicia transicional? Porque la justicia transicional no es una teoría, es más bien un programa o unos procedimientos que se implementan para cambiar una situación indeseable y volverla una más deseable, pero no es una de las teorías de la justicia, así que uno debería ponerla en sintonía con ellas y cualquiera de las tres de los tres enfoques es válido. Entonces, ahora vamos a compartir simplemente uno de los enfoques, que es el de la justicia. La justicia es un tema bastante complicado. Es de esos que los ciudadanos y los debatientes siempre decimos que es del tipo de cosas que cuando a uno le preguntan, uno sabe, pero cuando le preguntan, ahí sí, ya no sabe. Entonces, ¿qué sucede? La justicia es una pregunta que surgía incluso en el mismísimo debate
del banquete de Platón. De un lado estaban Glaucón y Trasímaco debatiendo. Trasímaco sostenía que la justicia es lo que diga el más fuerte, la justicia por fuerza, mientras Glaucón sostenía que la justicia es lo que diga el pueblo, digámosle, la mayoría. Entonces, perdón un segundo, pues estamos acá bien. Entonces, de un lado teníamos la teoría de la justicia como fuerza y de otro lado la justicia como consenso. A lo que Sócrates, interviniendo como siempre en estos debates, plantea el mito o la alegoría de Giges, al decir que ninguno de los dos es la fuente de la justicia, porque la fuerza no da autoridad. Incluso también hay un debate, una reflexión sobre lo mismo en el contrato social. Lo que se da por fuerza se pierde por fuerza y nada suma ni nada quita a la justicia misma. En ese orden de ideas, cuenta la historia de Giges, que es un pastor que se encuentra un anillo que le permite hacerse invisible. Lo usa como ejemplo Sócrates para hablar de la virtud, que es el objeto del tema, de la justicia, y muestra cómo cada vez que lo usa el mismo Giges se va corrompiendo, lo va usando de forma más infame. Al principio, claro, con algo de justicia, pero mientras más avanza, más es arbitrario en su respectivo uso. Entonces, si cualquiera lo hace, no es por consenso que actúe mal. Y si tiene la fuerza, pero obra igual de forma indecente, pues también actúa sin justicia, sin virtud. Dicho de otra manera, su poder y el respaldo en los consensos nada le dio de justo a lo que él hacía. Por eso el mismísimo Kant hablaba de que se obra por mor, dice, o sea, por convicción del deber. La justicia es una idea por sí misma y no dependerá de la fuerza que tenga para ser celebrado o quedar impune quien la ejerza o del apoyo mayoritario o minoritario que tenga, sino que, reitero, existe por sí misma. La virtud y la justicia no dependen de algo tercero. Ahora, esta virtud, esta justicia, se manifiesta en diferentes dimensiones, en diferentes ideas. Es bueno distinguir el concepto de ideas y teoría porque las ideas son las concepciones, digamos en su forma original, diferentes ideas de la justicia distributiva, restaurativa, etcétera. Ya teorías de la justicia vienen en desarrollos específicos de cada uno de ellas, donde pueden o no mezclarse. Entonces, voy a mencionarlos muy rápidamente, solo para efectos de que tengamos una panorámica en este aspecto. Sin ningún orden especial, porque esto no obedece ni a un orden cronológico, ni a uno eh, teórico, donde una de las ideas de la justicia sea más importante que la otra, o haya una evolución o depuración en las mismas, porque no es así. En ese orden de ideas, la primera de la que quiero hablar es de la justicia distributiva, llamada también justicia por equidad social, muy visible en nuestro entorno alrededor de toda la teoría de John Rawls en el texto de A Theory of Justice,
donde analiza que alrededor de la teoría del velo de ignorancia, es decir, si no supiéramos cuál fuera a ser nuestro rol en la sociedad, desearíamos, propenderíamos por una sociedad más justa. Si usted no sabe de qué color va a ser su piel o cuál va a ser su nacionalidad o su sexo, usted no querría realmente una sociedad racista, xenofóbica o machista. En gran medida son proyecciones ya en la experiencia, pero no en el ideal, nuevamente. Por ese orden de ideas, la justicia distributiva habla de tener un mínimo de equidad entre todos. Formas jurídicas en las que se transmite esta equidad, como el subsidio que dan los estratos más altos a los más bajos en servicios públicos. Las acciones, a veces llamadas también discriminaciones positivas, hay gente que se arma unos polémicas y unos shows de que existe el término discriminación positiva, como si la discriminación pudiera ser buena. Eso es solo un tema de terminología. Las acciones positivas, por ejemplo, los descuentos tributarios que tienen las empresas que vinculen víctimas de la violencia, decíamos hace un momento. Las acciones para eliminar la violencia estructural de género, las acciones para eliminar las discriminaciones raciales o las discriminaciones entre regiones. Entonces, ahí hay medidas que se cimentan, decíamos, en una justicia distributiva. Por otro lado, tenemos la justicia procesal, es decir, una justicia por objetividad, típica de las evaluaciones académicas. No estamos evaluando necesariamente el esfuerzo o la virtud de un estudiante o de un profesional cuando, por decir algo, en un concurso público se hace un examen de preguntas cerradas. No se ve quién ha tenido más dificultades en su vida. Un niño que pasaba hambre tenía más dificultades académicas que alguien que tenía todas las facilidades en su hogar. Claro, un estudiante que tuvo que trabajar y estudiar, pues al mismo tiempo tal vez tiene más vacíos teóricos que alguien que pudo dedicarse exclusivamente. El día del examen ha pasado en los concursos públicos de la rama judicial. Hay personas que tienen sobrecarga de trabajo y no pueden preparar el examen con la misma calma que alguien que no la tenga. No están en igualdad de condiciones, pero la igualdad está en la forma del examen. Y en ese orden de ideas, el que tuvo mejor calificación tendrá mejor derecho que el que no la tiene. Claro, un buen proceso incluye otros factores como hoja de vida, antecedentes, experiencia, formación, pero siguen siendo criterios objetivos. Por eso es meramente formal. También también pasa en los deportes. Cuando uno ve a un determinado hincha decir que fue injusto que su equipo perdiera. Si se respetan las reglas del juego, el que hizo más goles y ganó es lo justo. No tiene ningún análisis de justicia. Habría que decirle a los comentaristas deportivos qué tal atacó más, qué tal tenía más nómina. Eso no importa. O sea, los goles son la única justicia. Cuando hay un favorecimiento arbitral, cuando hay un error de ese tipo, pues ya ahí sí hay una injusticia porque no se respetan las formas de las reglas del juego, justamente. Y dentro de la justicia procesal como virtud, también hay una subdivisión de la justicia material, de la que habla el mismísimo Habermas. Pues él insiste que los procedimientos democráticos deben tener unas reglas del juego alrededor de toda su teoría de la ética del discurso, propia de la acción, comunicación. Y lo que plantea es que si un ejercicio democrático se realiza dentro de todas las reglas del juego, que incluyen libertad de partícipes, proscripción de falacias, de coerción, digámoslo en un término jurídico, libre de error, fuerza y dolo, pues el resultado va a ser el más justo. Habría que preguntarnos si esto ocurre o no en la realidad, pero a nivel teórico, ese sería un procedimiento democrático totalmente justo. La otra forma es la justicia retributiva, también llamada correctiva, sobre la idea de la injuria al injusto, decía el mismo Aristóteles, propio de las sanciones penales o el derecho sancionatorio. Su lógica está en castigar a quien cometió una falta. Por eso decíamos injuriar al injusto.
de formas proporcionales o de formas equivalentes, obviamente. Decía el maestro Juan Carlos Henao, cuando uno escucha la ley del talión la primera vez, ojo por ojo, diente por diente, le parece barbárico, le parece salvaje, pero incluso ahí había un espíritu civilizador de su época, porque al menos decía un ojo por un solo ojo, no por los dos, no para torturarlo, no para perseguir a toda la familia. Cuando hacían estas condenas los romanos y le quitaban los bienes a toda la familia y los expulsaban a todos por el delito de uno. Entonces, justicia retributiva tiene una lógica proporcional, aunque sea alrededor de injuriar al injusto. En cambio, la justicia restaurativa hace un énfasis en reparar al injuriado. Por eso es propio de la atención correcta a la víctima. Procesos penales contemporáneos intentan integrar estos espacios retributivos y restaurativos. Hay un pequeño debate que la ley procesal penal le llama justicia restaurativa a mecanismos alternativos que no son restaurativos, sino que son ejercicio de, el principio de oportunidad en el ius puniendi, porque a nivel teórico la justicia restaurativa tiene que ver es con reparar a la víctima. Claro, temas como la indemnización y el reintegro tienen una lógica muy fuerte en el aspecto restaurativo. Un empleado desvinculado arbitrariamente, lo que nos interesa es reintegrarlo, no que se quede sin trabajo y despedir a quien lo desvinculó. Ahí habría una justicia retributiva. El término retributivo es literalmente como en los duelos, una ofensa por otra ofensa. Entonces, claro, esta lógica restaurativa pone el énfasis en la persona afectada, en recuperar sus derechos, bien sea de forma prístina al estado anterior o mediante formas de reparación integral, como bien se establecen en lo contencioso administrativo, de los materiales en lucro cesante y daño emergente, y de los inmateriales, que son perjuicios morales, afectación a la vida y la salud, y de derechos constitucionales y convencionales, en aras de una reparación integral. Dentro de esto también vale la pena resaltar la justicia de orden conmutativo, que tiene más una idea del consenso, como se enseña de los contratos conmutativos, como fuente de esa justicia. Si las dos partes acuerdan que lo mejor es conciliar de determinada manera, o la sociedad acuerda que lo mejor es pasar la página en determinado capítulo y ver el futuro de una mejor manera y cambiar la forma en la que se relaciona, pues podemos considerar que si los implicados lo consideran y están de acuerdo, es justo. Tiene un fuerte componente de superar las cosas, de mecanismos alternativos de solución de conflictos y de no repetición. Finalmente, para concluir, vale la pena hablar de la lógica utilitarista en la justicia, propio de autores como Jeremy Bentham, donde piensan que lo que lo hace justo es la relación costo-beneficio. Un utilitarista podría llegar al extremo de decir que es válido sacrificar una vida para salvar cientos. La típica dualidad, y vale la pena ver el debate que tiene sobre el tema el profesor Sandel, está libre en YouTube, What is the Justice for? La contracara de este utilitarismo es el imperativo categórico kantiano, que habla de siempre tener al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Hay aplicaciones prácticas del utilitarismo, pero el punto de cierre debe ser ese imperativo categórico y esa regla moral universal que se plantea en Kant, que se traduce en nuestros sistemas jurídicos en la dignidad humana, fuente y soporte de todos los derechos humanos y fundamentales. Con ese propósito de desarrollo de la dignidad humana, agradeciendo la invitación y a todos los que me compartieron su valioso tiempo, les agradezco muchísimo y les deseo no solo un excelente día, sino mucha prosperidad en sus investigaciones. Felicidades.
Doctor Higuera, para nosotros ha sido todo un honor y todo un placer escucharle en estos minutos donde nos comparte temas tan importantes como la investigación en la teoría del derecho. Nos despedimos no sin antes de nuevo reiterar nuestro más profundo agradecimiento por parte de la Universidad Libre y por parte de la Escuela Doctoral de esta casa de estudios. Doctor Higuera, le envío un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por tantos conocimientos y de nuevo es un honor escucharle en estos eventos. Un abrazo de regreso. Espero que pronto continuemos con el ejercicio. Muchas felicidades. Claro que Hasta sí. luego. Feliz.